13 de febrero de 1962. Empezaba el cuarto año de gobierno de Rómulo Betancourt. El presidente de la República, de 54 años, había sobrevivido ya a un atentado que casi le cuesta la vida y en el que murió su jefe de la Casa Militar. Había sobrevivido además a 2 divisiones de su partido que le hicieron perder el apoyo en una de las cámaras del Congreso, sumado a los graves problemas económicos heredados del régimen dictatorial. ¡Cómo no se detengan! ¡No pasa nada! ¡Silencio! ¡Silencio! Y quiero decirle al país, De hecho, el discurso, además de lo interesante que tiene, ojalá lo puedas transmitir en el programa, es que además había un ambiente muy electrizado y muy lleno de como de cierto miedo. Hay un momento en que se van las luces en la plaza y Betancourt hace un gesto, dice, a propósito de que la gente no entre en pánico, que se fueron las luces. Hay mucho clamor de la gente ante las cosas que Betancourt está diciendo. Probablemente parte de esas pugnaces frases se vieron ahogadas por el clamor de la gente. Se habían desarticulado ya más de 2 decenas de alzamientos militares de distintos signos, desde cuartelazos rápidamente sofocados hasta invasiones de hombres armados desde Colombia, pasando por asaltos a cuarteles y otras aventuras ejecutadas por nostálgicos del régimen de Pérez Jiménez. Además, la violencia callejera se había convertido en la fórmula de acción contra la democracia que desarrollaban los comunistas patrocinados desde La Habana en el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Desde La Habana se dictaron órdenes de asaltos a cuarteles en Barcelona y La Guaira, sumado a protestas estudiantiles que se tornaban en escandalosos y violentos disturbios con daños a la propiedad, dando cuenta de una peligrosa situación. Nadie confiaba en que Betancourt pudiese terminar su gobierno. La izquierda desató la violencia en las calles y usaba de forma traidora las instituciones para protegerse de la ley. Amparados en la inmunidad parlamentaria, dirigentes comunistas y del MIR agitaban desde el Congreso las acciones violentas en la calle, hablando de revolución, pero manteniendo las prebendas que la democracia les permitía. Con esa estrategia de guerra, lanzaron el grito insurreccional: Rómulo, renuncia. Ese 13 de febrero, con un encendido discurso desde las mismas calles que los comunistas creían de su propiedad, Rómulo les respondió: ¿se ha pensado que se me pueda pedir la renuncia? Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncian. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria. Rómulo contraataca. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el botín de Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Rómulo arranca su discurso con sarcasmo,
alardeando de la capacidad de convocatoria que se evidenciaba en la Plaza Oliari del Silencio en Caracas, aquella noche de febrero. Capacidad de convocatoria que había sido puesta en duda por sus oponentes. De la misma manera, recordó a quien le quisiera oír que su gobierno había nacido de la voluntad popular a través del voto. Fracasaron en sus previsiones catastróficas los astrólogos hindúes, quienes previeron que de la conjunción de los planetas que hubo el pasado 4 de febrero iba a desaparecer el globo terráqueo. Y así fracasaron también los mavitólogos criollos, cuando dijeron que por ser hoy martes y 13, esta reunión del silencio tendría un melancólico aspecto de velorio. Pero aquí está el pueblo. El pueblo de Venezuela, con su militante pasión de libertad y con su decisión irrenunciable de sostener a todo trance el régimen que forjó con sus votos un 7 de diciembre memorable en 1958. Estaba claro en ese momento que la democracia recién inaugurada en Venezuela estaba bajo asedio y sus enemigos eran grandes y poderosos. Como ha sido dicho aquí por los oradores que me han precedido, este régimen, nacido de la directa voluntad popular, ha sido asediado desde sus inicios por la doble acción de pinzas de dos conspiraciones. Una conspiración que pretende restablecer un régimen similar al que fue barrido por la acción conjunta de pueblo y fuerzas armadas el 23 de enero. Y una conspiración que pretende establecer en Venezuela una sucursal del régimen cubano, que es a su vez sucursal de los que ejercen en la Rusia soviética y en la China comunista el señor Khrushchev y el señor Mao Zedong. Pero estaba claro también que Betancourt quería enviarle un mensaje a quienes tomaran el camino de la insurrección en este discurso. El régimen ha tenido una mano firme y decidida. El último de esa recurrencia dictatorialista es lo que se conoce en el argot político de Venezuela con el barcelonazo. Se infiltraron unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freites de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel.
porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. El profesor Edgardo Mondolfi, historiador e investigador del periodo de gobierno de Betancur, nos ha dejado 3 libros de importancia para entender el asunto. Conversamos con él al respecto. Ese discurso que de alguna manera sale del común, ¿no? Dentro de lo que son los discursos de Betancur, que están todos muy bien documentados. O sea, ¿a qué se debe? ¿A qué lo atribuye usted precisamente en ese momento? Sí, sí es cierto, Daniel, ese discurso es muy particular porque es un discurso muy trienal, o sea, es un discurso muy del Betancur del 45 al 48, un discurso más, como dices tú, un tono retador. Pero también hay que entender, exacto, las circunstancias que generan ese discurso, y es la acumulación de la violencia que venía expresándose en contra de la gestión de Betancur, no solamente el atentado del año 60, es que ya desde el año 61 comienzan los elementos adversos desde el punto de vista, digamos, insurreccionales a operar. Lo primero obviamente, el producto de que ocurre después del Barcelonazo, y todavía no ha ocurrido lo peor del año 62, que son los alzamientos de caso. Ya Betancur está, digamos, trazando una línea respecto a esta violencia, Daniel, ¿no? Esta violencia que viene de la calle, esta violencia que viene del sector militar. Y cuando yo te decía que Betancur había sido capaz de lograr el avenimiento de sectores y de verse aceptado luego de su ejercicio, yo creo que el año 62 es crucial en varios sentidos, porque es el año que le va a dar total confianza al empresariado venezolano hacia dónde va Betancur, y con este tono de desafío a la izquierda en armas. Eso por un lado. Y por el otro, porque como logra él ser aceptado o llegar a entendimientos con las Fuerzas Armadas, es precisamente en buena parte por el camino de la depuración también de los elementos desafectos. Y eso es algo que va a tener lugar durante ese periodo, como lo denominas tú, de milagrosa sobrevivencia, que va a concluir en el año 63. Es decir, como Betancur, además de tener que entenderse con muchos sectores y de haberse aceptado por muchos sectores, va a tener que someter a las Fuerzas Armadas a procesos de criba y de depuración, de pasar a retiro una cantidad de oficiales forzados por la sospecha de que se encontraban incursos en actividades conspirativas. Es decir, no fue pequeña la gesta de lo que le iba a tocar a Betancur, ¿no? Y en medio de todo, porque además es un gobierno al que siempre se le asocia haber tenido que atravesar el desierto de la violencia, haber logrado los logros, perdóname la redundancia, haber alcanzado los logros que logró alcanzar durante ese quinquenio, logros importantes, es decir, desde el punto de vista de lo que iba a significar el reimpulso de la industrialización, a que el país recobrara confianza en su capacidad económica, viniendo justamente para aquellos que son grandes reivindicadores del peribenismo, del desorden administrativo y del alto endeudamiento descontrolado en que había dejado el país el régimen militar. Betancur iba a tener que tomar medidas muy duras en lo económico, muy duras y muy antipopulares, para poder justamente darle sentido a esa política de articulación multisectorial y de lo que significaba la posibilidad de que la economía venezolana, dentro obviamente, digamos, de una dinámica muy interventora de parte del Estado, muy reguladora y todo lo que tú quieras, le diera las garantías necesarias al sector empresarial para que operara. Y eso es realmente, en medio de la violencia, también hay que poner de bulto lo que significaron esos difíciles logros en lo económico, en darle un nuevo impulso a todo lo que habían sido, digamos, los proyectos asistencialistas que ya estaban imbricados en las expectativas del trienio con respecto al Estado garantista,
tomando en cuenta que justamente el diseño militar iba a reducir o limitar mucha de esa actividad asistencial para beneficio de la sociedad venezolana. Betancur va a ser uno de los que va a reimpulsar el compromiso del Estado garantista, al mismo tiempo de darle garantías al sector privado, al mismo tiempo de tomar medidas impopulares en lo económico, precisamente porque tenía que afrontar el problema de una caja limitada desde el punto de vista, digamos, de los gastos fiscales, de las posibilidades fiscales de la República, de la Nación. Al mismo tiempo tenemos que enfrentar el endeudamiento crónico dejado por el régimen militar. De modo que hasta medidas tan impopulares como la reducción de sueldos del sector público. Pero realmente llama la atención, ¿no?, la capacidad que tuvo para enfrentar tantas circunstancias en 5 años. Ahora, y darle sentido de continuidad a lo que va a ser las políticas convenidas a partir del año 58. Claro. De lograr que esa continuidad se viera garantizada. Yo quiero pedirle aquí públicamente a los jueces de Venezuela que utilicen las disposiciones establecidas en nuestras leyes penales contra aquellos que conspiran contra el orden público. Los jueces militares aplican las leyes, que la apliquen también los jueces civiles. Quiero aclarar aquí que no hay ninguna razón ni motivo para temer que se presente una gran crisis en el país y al reunirse el Congreso se produce un nuevo alineamiento de fuerzas dentro de la Cámara de Diputados, porque en la Cámara del Senado se conserva firme y sólida la mayoría coalicionista que respalda el gobierno constitucional. Se ha pensado que se me pueda pedir la renuncia. Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncian. La Constitución de la República, la Ley de Leyes de Venezuela establecen una forma taxativa y clara. El sistema mediante el cual puede ser destituido un presidente por el Congreso en pleno. Es necesario que previamente se le haya seguido un proceso por la Fiscalía del Ministerio Público. Y es necesario que ese presidente haya dado motivos para que se le enjuicie. Como no hay una mayoría en el Congreso, ni la habrá, subordinada a las consignas soviético-habaneras. Y como yo no he dado ni daré motivos para que me considere indigno por el Congreso y por mis compatriotas, no es pues ninguna posibilidad de que se me pida la renuncia. Y en el imposible caso de que se formara un alineamiento sui generis dentro de la Cámara de Diputados, un alineamiento que no espero ni concibo, porque pienso que entre los elementos opositores al gobierno hay bastantes que no están dispuestos a subordinarse a la consigna del Partido Comunista y del MIR. Pero en caso de que prosperara una moción en la Cámara de Diputados pidiéndome la renuncia, la actitud del gobierno sería la de pedir al fiscal
fiscal del Ministerio Público que enjuicie a esos diputados porque serían ellos los que estaban saliendo de la Constitución. Conciudadanos, pero ese discurso en particular, ese discurso de Bethancourt del 13 de febrero del 62, ese discurso tuvo consecuencias cuando usted hace la investigación en la repercusión en la opinión pública de los otros dirigentes partidistas o del propio Acción Democrática. O sea, ¿qué significó ese discurso en ese contexto? Oye, pero fíjate, más allá del tono pugnaz y de haber dicho que no se les va a recibir con confites, con confites, aquellos que pretendan incursionar en algún cuartel para sublevarlo, ya en junio iba a ocurrir lo de Puerto Cabello. Es decir, lo que estaba tratando era de hacer un llamado, digamos, rotundo frente a esa amenaza. Pero esa amenaza iba a todavía estar allí en pie. Y creo sobre todo, Daniel, que más que el discurso de febrero, es la derrota de junio, de ese último intento serio, como el que supuso el porteñazo, que iba a aquietar las aguas en los cuarteles a partir de entonces definitivamente. Más que el discurso, lo actuado a partir de junio del 62. Pero es que hay que entender, insisto, un Bethancourt que se había visto asediado por esta violencia, que no cesaba. La violencia callejera por parte de los grupos armados urbanos, por el otro lado el carrusel de rumores en el sector militar y el temor a que se repitieran estas azonadas. O sea, no era menos lo que uno podía esperar de que Bethancourt en ese discurso fuera tan pugnaz, dividiendo las aguas, como te decía, entre quienes realmente frente a quienes eran los que estaban profesando deslealtad a los compromisos democráticos asumidos a partir del año 58, porque además muchos de esos elementos que estaban conspirando contra Bethancourt eran elementos que formaban parte del sistema y estaban siendo opositores desleales al sistema. Hablando del Partido Comunista, por ejemplo, solamente por citar uno, un elemento que estaba siendo desleal y formaban parte del sistema. Este reencuentro con el pueblo, este contacto de nuevo con las multitudes fervorosas, es para mí una compensación de los muchos días y de las muchas horas que me paso detrás de un escritorio en Miraflores, apreciando como nadie cuáles son las fallas de la administración pública, sintiendo más cólera que cualquier otro venezolano cuando muchos programas no marchan por falta de eficacia en la maquinaria de gobierno y porque son poco numerosos los hombres en este país que tienen fervor y vocación de servicio público. Desgraciadamente, uno de los mayores males que le dejó este país el despotismo de los 10 años es la erosión moral. Ese sentido utilitario y egoísta de pensar solo en sí, para sí, que tiene tanta gente en nuestro país. Pero con todo y sus deficiencias, el balance de lo hecho hasta ahora es positivo. Que vayan esos escribidores de cuartillas en los periódicos a ver la exposición que está aquí en la Plaza Aéreo, donde con cifras y datos irrefutables se demuestran que los 18 millones de bolívares que hemos gastado en los 3 años que llevamos de gobierno se han gastado en obra útil y que no ha habido robo,
y que cuando lo ha habido, ahí están los presos en las cárceles, ahí están los juicios en los tribunales, y que cuando salgamos del gobierno habremos demostrado en este país, donde tradicionalmente el peculado ha sido endémico, que un equipo de gobernantes puede administrar cuantiosos presupuestos sin dejarse dinero público en sus cuentas privadas. Cuando uno ve toda la cantidad de golpes que usted nada más en uno de sus libros, en temporada de golpes, y le sumamos además el atentado en contra su vida, pero nada más con lo que fueron la cantidad de golpes militares que hubo contra Betancur, más luego la emergencia del movimiento guerrillero, fue casi que una hazaña que se mantuviera en el poder. ¿A qué le atribuye usted que Betancur lo haya logrado, que no haya fenecido su gobierno a pesar de todas estas amenazas? Sí, bueno, yo comenzaría por algo que es importante poner de relieve, y es lo mucho que costó la reinserción de Betancur en el panorama post-58. Tu misma candidatura presidencial, Daniela, a la cual tú has hecho referencia, no fue ni el sobre hojuelas. No. O sea, realmente Betancur tuvo que empeñarse mucho en lograr esa candidatura. Frente a la desconfianza, es que Betancur regresó al país asediado por las desconfianzas de todos los sectores, ¿no? Y tuvo que irselos ganando a pulso, entre ellos el sector militar en primer lugar. Pero ahí está, por ejemplo, el sector que después ya se mostraría absolutamente irredento del propio partido respecto a Betancur como candidato, que luego obviamente iba a expresar su mayor desacuerdo con el regreso de Betancur a la presidencia o incluso en el proceso de que fuera consagrado como candidato, ya empezara de alguna manera a expresar esas inconformidades que iban a llegar a que ya desde el año 60 un sector del partido se desprendiera. Es decir, era muy difícil para Betancur tener que lidiar con tantos elementos adversos. Ganarse la confianza del sector empresarial, ganarse la confianza del sector militar, ganarse la confianza de sus propios correligionarios. Lograr, como decía yo al principio, que ese discurso de moderación, de evitar de nuevo la autodepredación y el canibalismo y el suicidio, el que se suicidara el ensayo democrático de nuevo, hizo que Betancur tuviera que poner mucho de sí para más allá para volver a lo que decíamos al principio, más allá de su encendido verbo y de su carácter polémico, fuera él uno de los que asentara los espacios necesarios para lograr la moderación y la convivencia democrática. Pero indudablemente sí tuvo que hacer frente a factores absolutamente adversos y fue ganándose la confianza de esos sectores, muchos de ellos. Está claro que con las diferencias que pueda haber con Rómulo Betancur, sus detractores tendrán que reconocerle dos cosas. En primer lugar, no hubo quien fuese capaz de derrocarlo. En segundo lugar, derrotó a quienes se le alzaron desde los cuarteles, desde las calles, desde los frentes guerrilleros y particularmente a quienes asusaron los alzamientos desde La Habana. Lamentablemente, ese logro lo pierde Venezuela cuando un traidor, 40 años después, le entrega los designios de Venezuela al mismo sátrapa habanero que había patrocinado los ataques contra el gobierno de Betancur, haciendo de Venezuela la fuente inagotable de recursos de la satrapía cubana, tal como habían aspirado desde los años 60. Que no se nos olvide quiénes fueron los derrotados de ayer y quiénes son los traidores de hoy. Olvidar nos salió caro.